Buenas noches, sean cada uno de ustedes. Dios los bendiga, amados hermanos, amigos y estimados oyentes. Que la gracia de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Le damos la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos evangélicos de todo el mundo que están aquí alrededor en este grupo y van a escuchar a través de YouTube. Queremos hablar bajo este tema, tradición o Biblia. ¿Qué será tan importante, hermanos, analizar en esta hora respecto a este tema, hermanos, de la tradición o la Biblia? Vamos al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1 al 13, y vamos a ver lo que Jesús opinaba respecto a la tradición, ¿verdad? Sabemos que dice la palabra que no hay palabra profética más segura que la que tenemos en nuestras manos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Vamos a leer Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. Para los que no me conocen, soy el apóstol Leí Durán Rodríguez de la bonita ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, México. Bendigo y le doy la bienvenida a cada uno de los hermanos que están aquí. Dice la palabra del Señor así a la letra. Y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales venido alguno de ellos, de los discípulos de Jesús, a comer con manos inmundas, esto no lavadas, les condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lava, no comen. Otras muchas cosas hay que no tomaron para guardar, como lavamiento de vasos, para guardar de beber, jarro, de los utensilios, metal y de los flechos. Y le preguntaron pues los fariseos a los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pues su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de vasos y de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o madre, es mi corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, y todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis de hacer más por su padre o madre, invalidando así la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes hacéis a estas. Podemos ver, hermanos, que Jesús claramente le reprochaba a los fariseos de acuerdo a la tradición que ellos habían impuesto en la comunidad evangélica, la comunidad judía, hermano, a tal modo de que invalidaban y transgiversaban la palabra para poder poner la tradición. Por eso Jesús le dijo: ustedes se escaman porque mis discípulos se comen sin lavarse las manos, pero ustedes, hipócritas, hacen cosas peores, invalidando el mandamiento de Dios, justificándose con la misma palabra, haciendo inútil la palabra misma. Siempre que la verdad de la palabra de Dios confronta a los que son los legalistas, se someten a reglas hechas por el hombre como un estricto código de conducta. Una violenta colisión se traducirá inevitablemente siempre que la verdad divina desafía la tradición humana. Un enfrentamiento feroz es inevitable al que alguna colisión de alta y baja presión del sistema. Una feroz tormenta seguramente hará erupción. Siempre lo que la Escritura expone, una religión vacía, siempre habrá un conflicto discordante. La verdad de Dios es provocativa. Tal conflicto una vez sucedió en Europa
y encendió la reforma protestante del siglo XVI fue la violenta colisión causada por el retorno a la verdad bíblica y después de siglos de tradición vacía. El notable historiador de la iglesia, Phil Schaff, describe esta crisis de la siguiente manera: el principio del objetivo del protestantismo sostenía que la Biblia, como el registro inspirado de la revelación, es la única regla infalible de fe y práctica. En oposición, la coordinación católica romana de la escritura y la tradición eclesiástica como normas comunes de la fe, la enseñanza de la iglesia viva, aleluya, es de ninguna manera rechazada, sino subordinada a la palabra de Dios, mientras que la teoría opuesta prácticamente subordinada a la Biblia y la tradición. Esto fue el tema central de la Reforma. En pocas palabras, es decir, el choque entre la verdad y la tradición. Schaff luego señala: todo verdadero progreso en la historia de la iglesia está condicionado por un estudio nuevo y más profundo de las escrituras. Es decir, cada vez que la iglesia avanzaba hacia adelante en una fuerza espiritual, tal progreso es siempre procedida por una vuelta decisiva a la autoridad de la verdad divina. A esos momentos cruciales, las tradiciones de la iglesia se someten a la pura verdad de la Biblia. Así que debe hacerse la pregunta: ¿qué es la verdad y cuál es la tradición? La verdad es lo que Dios dice que algo es. En pocas palabras, la verdad es la realidad de las cosas. La verdad es lo que consiste en sí con el mismo Dios, es lo que está en perfecta alineación con sus atributos y perfecciones divinas. La verdad es la autorrevelación de su propio ser. Toda verdad se mide por autorrevelación y su propia gloria de Dios. En resumen, de Dios mismo es la verdad. Así que debe hacerse la pregunta: ¿qué es bueno? ¿Seguir la verdad revelada a través de la palabra o la tradición? Siendo esto así, Dios mismo es el único autor de la verdad. Él es la fuente última de la verdad. Solo Él es el determinador exclusivo y el estándar absoluto, el juez final de toda la verdad. La Biblia dice que Dios es el Dios de verdad, Salmos 31:5. Que es tan grande su verdad, Éxodo 34:6. Jesús, del mismo modo, Él es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Espíritu Santo, por otra parte, dice que Él es el Espíritu de verdad, Juan 14:17. La Biblia es la verdad, Juan 17:17. Jesús dijo: en ella les parece que hay vida y ella misma da testimonio de mí. Sé que muchos católicos van a decir: es que mira, la Biblia, la palabra Biblia no aparece en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia significa conjunto de libros, biblioteca. Aleluya. Es importante entender que la Biblia misma testifica de sí misma, que es la palabra profética más segura en la que podemos confiar. La Biblia se escribió, se inspiró, dice la Biblia, que fue inspirada por Dios mismo. No habla del catecismo con el mismo testimonio. Por el contrario, la tradición es cualquier regla religiosa hecha por el hombre y regulación contraria a la palabra de Dios, que debe mantenerse, ya sea para salvación o santificación. Es la tradición que fomenta el legalismo. Lo que es tan mortal sobre la tradición legalista es que suplanta la verdad y retarda el crecimiento espiritual. Cada vez que alguien cede el terreno elevado a la verdad y desciende a lugares bajos de la tradición, el resultado es la muerte espiritual, la declinación. Nadie puede salvarse o ser santificado sin la verdad. Aleluya. Siempre que la tradición supera la verdad, los movimientos sin sentido de la religión muerta viven como resultado. Este conflicto entre la verdad y la tradición, precisamente lo que ocurrió en los días de Cristo. En la primera venida, los fariseos y los escribas habían elevado la tradición y sus propias reglas religiosas por encima de la misma enseñanza inspirada por Dios.
Aleluya. De este modo Jesús declaró que la tradición de los ancianos había invalidado o dejado sin efecto los mandamientos de Dios. En consecuencia, el Señor denunció directamente a este peligro fatal sin ocultar nada contra los falsos líderes religiosos que lo prohibieron, que lo promovieron. Aquí vemos cuánto más tiempo una persona ha estado cautiva en la tradición vacía religiosa del hombre, que carece de la verdad bíblica, más va a luchar para mantenerla. Y usted se fija, usted le dice al católico, amigo católico, tú estás mal, toda tu enseñanza del catecismo, toda tu catequesis está mal. Él te va a decir que el mal eres tú porque tú crees en la Biblia, cuando la Biblia respalda toda la doctrina evangélica, toda la doctrina protestante. Esa es la verdadera la verdad que predicamos. Nosotros no predicamos ningún paradigma de hombre. La iglesia de Jesucristo predica la doctrina escrita por sus santos apóstoles. Ellos se han escudado de que es la supuesta tradición apostólica, pero no puede contradecir la supuesta tradición a lo que los apóstoles dejaron enseñado, escrito. Aquí vemos, aleluya, ese tiempo que cuanto más una gente está más enredada en la tradición, más necia se vuelve. Por tradición Jesús quiso decir esas reglas hechas por hombres que se agregaron a la escritura por los líderes religiosos de Israel, los que requieren la obediencia de todos a fin de ser salvos y santificados. Estos reglamentos humanos fueron llamados tradiciones de los ancianos y subieron a un nivel de protagonismo por encima de la autoridad divina. Bendito sea el nombre del Señor. En esta revelación, las escrituras, las palabras de los rabinos, se convirtieron en el mayor peso que las palabras de los profetas. Las reglas religiosas autogeneradas reemplazaron la suprema autoridad de la palabra. En este momento podemos analizar a través de la escritura muchas de las enseñanzas católicas que están transgiversadas, que están echadas a perder, que son doctrinas, paradigmas de hombres. Son, como Jesús les dijo, por haber obedecido y seguido los mandamientos de los hombres, habéis invalidado el mandamiento de Dios. Hoy en la actualidad tenemos mucha gente que está siguiendo tradiciones de hombres, que porque un libro, porque alguien le dijo que esa era su verdad, pero jamás ha analizado si lo que esa persona está creyendo, la Biblia realmente lo respalda. Es precisamente la crisis que se produjo en Marcos 7. Este texto crítico aborda el choque entre la verdad divina y la tradición humana. Se registra la colisión entre la revelación divina y las reglas humanas. Revela la confrontación de la verdadera espiritualidad y la religión falsa. Entre más religioso y apegado a la tradición sea un pueblo, más provocativamente sentirá la verdad. La verdad podría existir más fácilmente en el contexto del paganismo crudo y en el geondismo que en el entorno legalista, regulado por toda persona altamente religiosa que se aferra a su religión hecha por hombre. Siempre intentará ahogar la verdad, siempre intentará esa persona imponer lo que su religión, lo que sus líderes dicen antes de lo que la palabra de Dios testifica. A tal efecto, la tradición sin verdad es mortal, es simplemente un error envejecido. La tradición cava inevitablemente una rutina. Esa rutina se convierte pronto en una tumba en la que están enterrados sus adherentes. Entre más ferviente y legalista es un entorno religioso, mayor será el conflicto cuando se declara la verdad. La investigación, qué importante es investigar. Jesús le dijo a los discípulos: escudriña las escrituras porque ellas les parece que en ellas está la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Este incidente se inicia con dos grupos archienemigos que Jesús enfrentó en varias ocasiones. En concreto, los fariseos y los escribas. Los fariseos y algunos de los escribas se reunieron alrededor de él. Si alguna vez hubo grupos en la historia humana que se aferraron a su tradición legalista,
fueron estos dos partidos, los fariseos, que eran de la secta más conservadora de Israel, un grupo religioso estricto dado la observancia ficticia de la ley de Dios. Ellos fueron ferozmente comprometidos a observar los detalles más mínimos de la ley. El arco de los fundamentalistas del día creían en la inspiración divina de la Escritura y la soberanía de Dios y su actividad sobrenatural en el mundo y la venida del reino de Dios, y también creían en la tradición de los ancianos. Era el problema. Hoy en día tenemos mucha gente dentro de la Iglesia Católica que quiere mezclar tradición y Biblia, cuando la Biblia y la tradición no se llevan. ¿Por qué? Porque la tradición contradice toda la tradición católica romana de la actualidad, contradice toda la doctrina bíblica. El problema es y era, sin embargo, que añadían sus propias reglas, hechas por el hombre a la verdad, dado el tiempo suficiente a sus adicciones legalistas, se convirtieron en tradición, excluyendo la verdad. Sus regulaciones religiosas establecieron un código externo de la religión que enteramente anulaba la vida interior espiritual. Su código religioso, hecho por sí mismos, nunca requiere examinar y cultivar sus corazones ante Dios. Tampoco se requiere la búsqueda de la verdad y la santidad interior. Su tradición nunca llamó al arrepentimiento, y esto algo parecido lo vemos hoy en día en la Iglesia Católica. La tradición católica nunca le llama a la gente a que se vuelvan a Dios. Siempre están apapachando el pecado. A través de las tradiciones los hombres han cautivado el alma de los ignorantes. ¿Por qué? Porque una persona que no escudriña la Biblia y solamente lee versículos que su secta le han dicho, tarde que temprano esa persona se vuelve una persona legalista. Todos están mal menos él. Su código legal, autodenominado, simplemente promovió una vida superficial que daba la apariencia de piedad. Los fariseos fueron absorbidos con cada detalle de la justicia externa, pero descuidaron cualquier relación de observancia interna con Dios. A medida de que sus regulaciones se acumulaban, aún se necesitaban más normas para regularlas. La palabra fariseo significa separatista. Estos individuos hiperseparatistas intentaron retirarse completamente de las contaminaciones del mundo, y esto lo podemos ver en la Iglesia Católica. Muchos sacerdotes, monjas y demás del clero católico, detrás de ellos hay mucha gente que realmente desea separarse, pero su tradición legalista no los deja apartarse totalmente del pecado. ¿Por qué? Porque lo único que aparentan, como Jesús les dijo a los fariseos e hipócritas, sepulcro blanqueado, porque por fuera aparentan piedad, pero por dentro están llenos de corrupción. Porque siempre los religiosos van a intentar de aparentar ser lo que no son. Tenemos de estos fariseos con nosotros hoy en día. Son aquellas personas religiosas que tratan de retirarse del mundo por completo. En lugar llegar al mundo, se pasan todo el tiempo solo con los cristianos, pero nunca con los incrédulos, nunca le predican al incrédulo. O sea, los fariseos se sentían tan santos de que ellos, por eso cuando Jesús llega con aquel fariseo, dice que la mujer se postra ante Jesús, empieza a lavarle los pies con sus lágrimas, y dice que aquel fariseo espantado decía dentro de sí: si este hombre fuera profeta, supiera quién es la que le está lavando los pies, porque este hombre juzgaba según las apariencias de este hombre. Decía: esta mujer es una prostituta. Como este que dice ser el profeta, dice ser el Mesías, se deja que le lave los pies con su lágrima? Porque siempre legalista va a ver el error del otro, pero jamás va a ver los errores propios. Y cuando le recalcan sus errores, se siente ofendido, se siente atacado, se siente de todo, pero nunca le gusta reconocer sus propios errores. Jesús le dijo: hombre, llegué a tu casa y ni siquiera me lavaste los pies. Pero esta mujer, desde el momento que ella entró, no ha dejado de enjugar con sus lágrimas mis pies. ¿Qué hacía el fariseo? Se sentía mejor que todos. Cuando veía al publicano,
yo soy el que diezmo, yo soy el que me congrego, yo soy el que me la paso en la iglesia, yo soy el que voy a la iglesia, veía al pecador en el altar y empezaba a señalarlo. Muchas veces dentro de la iglesia tenemos gente que nada más está con el dedo acusador. Mira ese hipócrita, ayer que lo vi haciendo aquello, hoy está llorando, clamando. Es que no entiende la relación que tiene con Dios esa persona. Es importante entender que en la iglesia también se han infiltrado muchos fariseos que lo único que intentan es tratar de atacar a aquellos que están caminando. Algunos de ellos ni siquiera tendrán comunión con otros creyentes. A los que consideran estar fuera de sintonía con sus preceptos, de lo que constituye la verdad espiritual. Esto los tenemos a los unicitarios. No quieren a nosotros los trinitados, nos odian, nos persiguen, nos vituperan, nos blasfeman. Igual que los testigos de Jehová no son cristianos, son una secta anticristiana. Los escribas, por otra parte, eran una secta como los fariseos, sin una profesión integrada de intérprete de la ley. Estudiaban la ley de Moisés, además se dedicaban a dominar sus propias normas religiosas. Muchos de los escribas eran fariseos debido a su adhesión inflexible de la ley. En los evangelios a menudo encontramos a los fariseos y escribas juntos, debido a su inclinación mutua hacia el legalismo. De vez en cuando ellos se encontraron con los saduceos, que eran liberales de la época y se negaban a la enseñanza estricta de la palabra. Sin embargo, los fariseos y los escribas se encuentran generalmente juntos porque ambos grupos querían la aplicación estricta de la ley. Los escribas y los fariseos vinieron a Jerusalén, que fue la sede de la élite religiosa de Israel. La ciudad santa de Jerusalén era el centro religioso de Israel. Dando que se construyó el templo, la Torá se guardaba, el Sanedrín presidía, donde las tradiciones judías prosperaron. Jerusalén era la cama caliente del legalismo, la tumba donde yacía la religión muerta. A medida que vinieron de Jerusalén los fariseos y los escribas, buscaban al Señor Jesucristo que estaba predicando y enseñando en Galilea. ¿Por qué? Porque siempre le decían, muéstranos señal, y por qué es esto, y por qué es aquello. Porque siempre el que trae un espíritu fariseico, el que trae una tradición religiosa, siempre va a estar cuestionando lo que un hombre o una mujer hace, y por qué lo haces, y por qué dices que eres apóstol, y por qué dices que eres profeta. Porque trae una mentalidad legalista, trae carreando una tradición religiosa que no lo deja avanzar. Por eso el verdadero cristiano debe saber que nosotros no estamos para cuestionar, nosotros estamos para tomar lo bueno y desechar lo malo. El legalista todo lo cuestiona, todo le pone en tela de juicio, pero el verdadero hombre de Dios predica la verdad, la enseña y la vive. Eso es la diferencia. El legalista solamente, Jesús les dijo, ustedes imponen cargas que ni ustedes mismos llevan. Siempre el legalista va a imponerle a la gente que lleve cargas que ellos no llevan. Mientras los fariseos y los escribas viajaban de Jerusalén, venían con gran animosidad hacia Cristo. Su odio esclararía un esfuerzo concentrado para tener a Jesús condenado a muerte. Su ejecución pública en la cruz sería instigada por los fariseos y escribas, porque la verdad era demasiado peligroso para ellos. Había razones específicas para que los fariseos y los escribas despreciaran al Señor Jesucristo. En primer lugar, Jesús proclamó la Escritura misma y dio su correcta interpretación. Esta era la autoridad superior que no podían reclamar en su tradición. En segundo lugar, Jesús dijo hablar de parte de Dios las mismas palabras que el Padre le había dado. Esa era una autoridad absoluta que no poseían terceros. Jesús no cumplió sus tradiciones. En otras palabras, Jesús no fue arrastrado a cumplir mandamientos de hombre. Jesús, y él dijo que él venía a hacer la voluntad del Padre. Por eso a Jesús no lo pudieron encontrar en ninguna falta, porque Jesús cumplió al pie de la letra la palabra. Por eso Jesús dice en la Biblia que el fin de la ley es Cristo, porque en Cristo se cumplió toda mandamiento, toda palabra, todo lo que estaba escrito de la ley y en los profetas, dice Jesús, se cumplió.
Había razones específicas. A medida que estos líderes religiosos llegaron a Galilea, estaban en una misión para defraudar al Señor Jesús. No vinieron a sentarse a sus pies y a tomar notas y estar atentos a las cosas de Dios. No tenían ningún interés real en la verdad. En cambio, ellos estaban allí para destruir su ministerio antes que pudiera extenderse más allá. A su llegada, estos líderes religiosos descubrieron que habían visto a algunos de los discípulos que comían pan con manos impuras, es decir, sin lavar. Ellos espiaron a algunos de sus seguidores y señalaron que ellos mismos no habían sido sometidos a los lavados ceremoniales requeridos por sus normas religiosas. Los discípulos habían violado una de sus tradiciones legalistas, habían roto uno de sus reglamentos hechos por el hombre, algo que tenían que hacer. En este momento había un gran número de reglas que los fariseos y escribas habían acumulado, tanto que la gente tenía dificultades para tratar de aprenderlos y recordarlos. Pero aún quien podía mantenerlos, afirmaron que para estar bien con Dios hay que guardar estas muchas leyes. Entre ellos se encontraban estos pertenecientes a la ceremonia del lavado de las manos, y después de que sus discípulos habían estado en contacto con el público, con los pecadores, sus reglas afirmaron que debían enjuagarse las manos con el fin de ser purificados de la contaminación moral. Había entrado en el mercado donde había gentiles inmundos, con el fin de dar un paso atrás a un estado de aceptación con Dios. Tenían que ir a través de un ritual de limpieza. Pero ha cambiado en la actualidad. Aquellos atrapados en el legalismo hoy irán a cualquier extremo para defender las reglas y rituales, y no van a investigar la verdad y luego volver a examinar sus reglamentos de confiamiento. En cambio, a menudo persiguen al mensajero que trae la verdad. Cuanto más las personas religiosas sean atadas a la tradición del legalismo, más violento arremeterá contra la verdad. La tradición se resiste a morir. Si es alguna vez muere en absoluto, los legalistas atacarán a los mensajeros de la verdad a toda costa, como fue en los días de Jesús. Así lo es hoy. La naturaleza humana no ha cambiado. A lo largo de los siglos, esta batalla, aleluya, contra la verdad se combate una y otra vez en muchas iglesias y entornos religiosos. La verdad siempre genera pánico en los legalistas, apegados a la tradición. Hoy innumerables pastores y líderes espirituales predican la verdad, y la guerra que resulta a menudo les cuesta sus ministerios. Yo conozco, y a mí me costó separarme de un grupo religioso porque eran demasiado legalistas. No hagas aquello porque es del diablo, no hagas acá porque es del diablo, no tomes coca porque es del diablo, no tomes esto porque es del diablo, no hagas aquello porque es del diablo. O sea, la gente legalista todo va a satanizar, pero la Biblia a mí me dice que todo lo que te vende de la carnicería, come, no preguntes, sino que, aleluya, te lo comas solamente si sabes que fue ahogado, fue sacrificado a los demonios. No comas. Pero si te vas a la carnicería y te lo compras, de todo lo que venden, dice la palabra, comed. Pero los legalistas, hoy en día tenemos a los adventistas, a los del séptimo día, que no quieren comer carne de puerco, que porque es inmunda, se sienten judíos, pobrecitos. Pero sacan tradiciones que van en contra de la misma palabra de Dios. Sé que los adventistas me van a decir, nosotros no seguimos tradiciones, pero son mandamientos de hombres, porque Pablo y los apóstoles aclararon que todo lo que se ora con comida, o toda comida que se ora es santificada por la oración. Es importante, ya voy a concluir con este tema. La verdad siempre sale a la luz, la mentira siempre sale al descubierto. Por eso toda la gente que profesa o defiende una mentira siempre da vueltas.
La verdad no tiene por qué estarse dando vuelta. La verdad siempre tiene que ser expuesta con libertad. Tiene que descubrirse la verdad ante la mentira. Tiene que quitarse la mentira ante la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es la luz. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando una persona está convencida que tiene la verdad y que la Biblia lo respalda, no tiene por qué darle vuelta, tiene que darle frente. Dice la palabra, tenemos que estar prestos para presentar defensa de nuestra fe. Es tiempo de que la iglesia aprenda a identificarse con la verdad. Y aquellos que dicen predicar la verdad se sientan realmente identificados con ella. Porque hay gente que dice: no, hermano, no vamos a atacar a nadie, todos somos hermanos. Es ecumenismo. No te vendas, hermano, al ecumenismo. Los católicos, los testigos, los mormones siguen tradiciones de hombres, invalidan la palabra de Dios. Los unicitarios invalidan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aunque la palabra diga lo contrario que su doctrina dice, ellos se aferran a decir que lo que sus líderes dicen es la interpretación correcta. El peligro, hermano, de las tradiciones es de que la tradición es liberal. La tradición te lleva por el camino ancho, pero la verdad te lleva por el camino angosto, el camino de sufrimiento, el camino de vituperio, el camino de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la mentira siempre va a llevar un camino de delantera. Todos te van a ver, todos te van a aplaudir, todos van a comentar, todos te van a dar por tu lado. Pero cuando vas por la mentira, aleluya, toda la gente te va aplaudiendo. Pero cuando vas predicando la verdad, te sobran enemigos, te sobran opositores. Gloria al Señor. Es momento de entender, amados hermanos, que cuando nosotros hablamos acerca de la tradición, no tiene nada que ver ni el diezmo ni la ofrenda. La tradición es algo, hermano, que la Iglesia Católica metió como mandamientos de hombres. El diezmo y la ofrenda no debe de ser acto de obligación, tiene que ser por un acto de amor. Este momento yo quiero decirle, lo que está vacío es la palabra de todas las tradiciones doctrinales que hay alrededor del mundo. Esas son las palabras vacías, lo que predica la Iglesia Católica, lo que predican los unicitarios, lo que predican los mormones, los católicos y muchas iglesias pseudoevangélicas. Gente, mi hermano, que está enfocada en nada más meterse para contender. Gente, mi hermano, que no tiene el enfoque de edificar el cuerpo de Cristo. Gente que está tan fanatizada, tan idiotizada con su doctrina, que no puede presentar una defensa. Esa gente que está en contra del diezmo es gente que no conoce la verdad bíblica. Esa gente que está en contra de la verdad bíblica, porque es gente que está vacía, está hueca, no tiene la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras no hayan cabida en vuestros corazones, porque ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. La tradición a mucha gente la tiene cauterizada, a muchos hombres y mujeres los tiene cautivos mentalmente. Por eso es necesario entender, esta es la parte 1. El día de mañana estaremos enfocando la parte 2 acerca de la doctrina que enseña el catolicismo romano a través del catolicismo, del catecismo y lo que la Biblia respalda. Si le gusta o quiere aprender más de esto, le invitamos a que nos siga en nuestro canal de YouTube, Leí Durán Rodríguez, Ministerio León de Judá. Ahí nos encuentra.